¿No se escucha? No, porque voy a proyectar algo aquí que es para... Me perdona un poquito la voz, todavía estamos un poco gripientos. Para una mayor comprensión de este último capítulo, puede volver a ver el video de la clase pasada para que pueda repasar los primeros puntos que ya no vamos a tocar el día de hoy porque ya se dieron. Y quedamos en este versículo 13, en donde destacábamos exhortaciones puntuales que Pablo hace para despedir esta primera carta a los Corintios y que muchas veces las podemos leer así como muy por encimita, pero que cada una de esas exhortaciones tiene algo en lo cual nosotros debemos meditar y no fueron puestas allí por ponerlas. Nosotros tenemos que prestar mucha atención a las salutaciones y aún a las despedidas de cada una de estas epístolas, porque nada fue puesto por mera cortesía. No fueron puestos esos saludos o esas palabras con el fin de darle una conclusión bonita a una carta. Toda la palabra es inspirada por Dios. Es un principio que nosotros entendemos. Y si toda la palabra fue inspirada por Dios, cada palabra, cada colocación de cada idea tiene una intencionalidad que hay que estudiarla y analizarla, porque Dios no coloca nada allí por poner. Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito. Entonces, desde esa perspectiva, analicemos nuevamente esas 5 exhortaciones que Dios a través de Pablo hace a la iglesia de Corintios. La vez pasada iniciamos con la primera exhortación, la cual es: estén como alerta, ¿ok? En otra versión dice velad, ¿ok? El estar alerta, como Primera de Pedro 5:8 lo dice, y leíamos la vez pasada Primera de Pedro 5:8, dice: estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, que anda al acecho como que, ese sí no lo sabemos todo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estar alerta significa estar despierto, estar pendiente, estar intencionalmente con los ojos bien abiertos, con los ojos espirituales bien abiertos, porque hay cosas que están alrededor nuestro, hay cosas que están dentro de nosotros que nos pueden hacer caer. La vez pasada lo meditábamos. Siempre tendemos a pensar que todas las amenazas están fuera de nosotros, están alrededor de nosotros, y es verdad, el diablo anda como ese león rugiente buscando a quien devorar, eso es una gran verdad, pero también no nos olvidemos que la palabra habla de que en nosotros hay un corazón que es engañoso, el cual es perverso en gran manera, como lo dice el profeta Jeremías, y por lo tanto yo tengo que estar alerta no solamente de lo que el diablo puede hacer alrededor mío, sino de lo que yo mismo puedo empezar a pensar, a hacer, a actuar, porque yo tengo un corazón engañoso, el cual siempre va a tender a hacer lo que desagrada al Señor. Nada más es echarle un vistazo a lo que pasa alrededor del mundo, porque hay personas que hacen lo que hacen, cosas por las cuales nos escandalizamos, cosas que nosotros decimos, pero ¿cómo una persona puede llegar a matar tantos niños? ¿Cómo una persona puede decir esto? ¿Cómo una persona puede tomar esta decisión? Y vamos a traerlo más cerca de nosotros. ¿Cómo de pronto vemos familiares, amigos, aún personas que dicen ser cristianas, que toman decisiones y hacen cosas que uno dice, ¿cómo es posible que piense de esa manera? Bueno, eso es una muestra de que realmente tenemos que estar alertas, porque así como cayó él, puedo caer yo, y ninguno está exento de eso, a menos que esté siguiendo esta exhortación que da Pablo en primera instancia. Estén alerta, porque hay enemigos, porque hay circunstancias. Tu corazón que está ahí dentro de ti es el primero de ellos, al cual tienes que prestar mucha atención, porque fácilmente te puedes ir por el lado que no es. Entonces, teniendo en cuenta esto, podemos hacer una fácil referencia también al profeta Joel, que lo hemos estado meditando algunas veces en el Instituto Bíblico. El profeta Joel hace un llamado constante a que el que está ebrio
se despierte, al que está dormido tiene que levantarse, porque es necesario que entiendan que hay una situación a la cual hay que hacerle frente. Hay una situación de declive espiritual a la cual hay que estar despiertos, hay que estar atentos, hay que estar pendientes, porque si no, entonces vas a pagar las consecuencias de eso. Y no solamente el profeta Joel. Si uno analiza todos los profetas en general, siempre hay un llamado a que haya un despertar, a que salgas de la comodidad, a que entiendas que tenemos que estar con el ojo pelado todo el tiempo. Porque no podemos ser ingenuos en ese sentido. No podemos pensar que con lo que ya hemos hecho, con lo que ya sabemos, entonces no hay que seguir velando, porque cuando ya llegas a pensarlo de esa manera, ya hay un principio de que están las cosas mal en ti, de que te estás durmiendo. Amén. Segunda exhortación que hace Pablo es permanecer firmes ¿en qué cosa? En la fe. Permanecer firmes en la fe. Quiero que vaya conmigo a Colosenses capítulo 1, Colosenses 1 del 21 al 23. Colosenses 1, 21 al 23. ¿Ya lo tiene? Ahí está en la palabra. Colosenses 1, 21 al 23. Dice, esto los incluye a ustedes. Está hablando de lo que hizo el Señor en la cruz del Calvario. Viene hablando acerca de ese tema. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios. ¿Cuántos estábamos lejos de Dios? Todos. Eran sus enemigos. ¿Cuántos sabían eso? Que antes éramos enemigos del Señor. Lo dice también la carta a los Efesios. Eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él, ¿quién es Él? El Señor lo reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son, ¿qué cosa? Santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Versículo 23. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Versículo clave, versículo 23, pero deben seguir creyendo esa verdad porque, el Señor murió por ti, murió por mí, nos reconcilió, nos trasladó a su propia presencia, somos santos, pero el Señor demanda que debemos seguir creyendo en esa verdad y permanecer firmes en esa verdad que creemos. No podemos alejarnos de esa verdad, no podemos alejarnos de esa seguridad que recibimos cuando oímos la buena noticia del Evangelio. Permanecer, palabra clave para el cristiano hoy y siempre. Y es una de las actitudes que menos muchas veces se modelan en el cristiano hoy en día. Nos falta un poco más de continuidad, de permanecer, de ser constantes. Oramos a retazos. Estudiamos la palabra conscientemente a retazos. Y tenemos una vida de iglesias a retazos muchas veces. Y el Señor no nos ha mandado a que seamos como el yo-yo. Sube, baja, sube, baja. ¿Cómo está el indicador hoy en día? Hoy estoy subiendo, mañana estable y pasado bajando. Y después subo nuevamente. El Señor, si lo vemos a la luz de lo que dice Colosenses, nos llama a que tenemos que estar constantemente allí en esa verdad que creímos en un principio. Amén. A que tu oración tiene que ser constante y con tendencia al alza, no con tendencia a la baja.
Tu vida espiritual no puede estar, como vemos esos gráficos muchas veces, ¿cómo está la economía? Así. No puede ser, porque el Señor está exhortando a la iglesia de Corintios a que tiene que permanecer firmes en la palabra que se les ha predicado. Entendemos al término de la primera carta de los Corintios que era una iglesia a la cual el Señor en su misericordia, les está haciendo correcciones de todo tipo y que ya hemos pasado meses estudiándolas. Pero el Señor les dice al terminar la carta, tienen que permanecer firmes en esto. Ya han aprendido, ya el Señor les ha ayudado a identificar lo que está bien, lo que está mal. Tienen que permanecer, tienen que ser constantes, no pueden perder el impulso. No podemos perder el impulso. Ahora, detrás de eso yace algo que es básico, pero que es fundamental para todos nosotros. La manera como yo voy a permanecer, obviamente, usted sabe la respuesta igual que yo, es con oración. ¿Ok? Porque esto no es con nuestras fuerzas. Lo sabemos, ¿cierto? Porque si yo le pregunto a usted, usted me va a decir eso. Sí, hay que orar. Pero parece que muchas veces no hemos entendido qué es orar, que eso es lo que tenemos que hacer. Hay algo, y me estoy volviendo repetitivo con esto, pero no sé, el Señor me está llamando a ser insistente con esto últimamente. Podemos saber muchas cosas, pero muchas de esas cosas simplemente las sabemos, mas no las comprendemos. Tener una teología correcta no es garantía de que tú seas realmente este tipo de persona que la palabra está pidiendo que seas. Porque puedo saber muchísimo. Quizás usted puede saber más que yo y que todos los que quizás aquí por la misericordia de Dios predican. Pero eso no es garantía de que haya realmente un corazón que sea firme en el Señor, un corazón con una fe genuina en el Señor. Porque lo que garantiza que eso sea así no es que usted sepa, sino que usted comprenda. Con los niños estamos trabajando el Salmo 119 en los devocionales. Niños, ¿ustedes están haciendo el devocional del Salmo 119? Sí. Y díganme y me corrigen si me equivoco en algo que vimos en el devocional del Salmo 119. El Señor, o más bien el salmista ora al Señor en uno de los versículos diciéndole, Señor, aumenta mi comprensión. Aumenta mi comprensión. Porque cuando yo comprendo, entonces puedo obedecer de una manera genuina. Amén. Niños, ¿dónde están los niños? Tenemos que permanecer firmes en el Señor. Ustedes ya saben muchas verdades acerca de lo que dice el Señor. Estamos estudiando Deuteronomio. Y Deuteronomio es un libro en el que el Señor nuevamente repite que debemos amar al Señor con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Aprendimos que debemos abrazar la palabra del Señor, que tiene que estar presente en todas nuestras conversaciones. Niños, ¿están aquí? En todas nuestras conversaciones, en la mañana, en la tarde, en la noche, la palabra tiene que estar afectando nuestra vida, tiene que estar afectando tu vida y tú tienes que permanecer firme en eso. No puede ser, hoy domingo lo aprendí, hoy domingo sí estoy firme, mañana lunes cuando empiezo a hablar con mis amiguitos, cuando empiezo a jugar, entonces se me olvida y entonces ya vuelvo a ser el mismo niño mal hablado, el mismo niño desobediente, el mismo niño rebelde. Y el Señor te está llamando a ti también, esto no es algo de los adultos nada más. Niño y niña que estás aquí, tú también tienes que llevar a cabo esto y tienes que orarle al Señor para que el Señor te pueda ayudar a permanecer firme en los caminos del Señor. Amén. Y padres, tenemos que ser los vigías de que eso pueda ser así. ¿Ok? Entonces, esa segunda exhortación de Pablo se da aquí. Permanecer firmes en la fe. Volvamos a 1 Corintios 16. 16, versículo 13. Entonces ya llevamos 2, estén alertas, permanezcan firmes en la fe. Tercera exhortación, sean
valientes. Sean valientes. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con ser valientes? En otra versión dice, portaos varonilmente. Pórtense varonilmente. Y es muy diciente que él ponga esta exhortación a una iglesia que ha sido como un niño espiritual. Ha estado fluctuando. O sea, si hemos visto algo en la iglesia de los Corintios es que habían situaciones en las que uno dice, pero qué inmadurez se respiraba muchas veces en la iglesia de los Corintios, peleándose por quién sigue a Apolos, quién sigue a Pablo, quién sigue a Pedro, a Cristo. La Santa Cena era un desastre, había diferencias, había una marcada diferencia de estratos sociales y no se proveía para el pobre, la pelea con los dones espirituales. Había inmadurez muchas veces en la iglesia de los Corintios y la primera carta nos lo deja ver mucho. Y llama la atención que en estas últimas exhortaciones nuevamente Pablo le recuerde eso. Dejen de ser niños espirituales, dejen las niñerías. Ustedes deben ser maduros y tienen que tener esa tendencia a madurar, no a retroceder. Y todo lo que de alguna manera identificamos en este estudio de 1 Corintios fue mucho de eso, inmadurez. Había pastorlatría, había todo el desorden de la cena y muchas cosas más que empezamos a identificar. Y son cosas que a nosotros nos tienen que hablar porque esta exhortación viene muy bien para nosotros hoy en día. Debemos portarnos varonilmente, no hablando en cuanto al género masculino o femenino, sino el sentido es dejen de ser niños. Dejen de ser niños. Primera de los Corintios 3:1 nos recuerda un poco de dónde puede venir ese recordatorio. Primera de los Corintios 3:1. Vamos allá un momento. Cuando estaban en esta pelea de yo sigo a este, yo sigo al otro, me cae bien mejor este, mejor le escucho la predicación a este. Dice versículo 1 del capítulo 3, amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en la vida cristiana. Pablo ya los atendió en ese sentido, les dijo, dejen de ser niños. O sea, no pude hablarle con palabras, digamos, más de avanzada, no pude tratar temas para profundizar más porque tuvimos que estar atendiendo cosas que se supone que ustedes ya debieron haber superado. Lejos de avanzar, Pablo se encontró con un panorama de retroceso en muchos de ellos. Todavía estamos peleando porque no me parece lo que él me dice, lo que ella me dice. Todavía tenemos reservas con hermanos de la iglesia y esas son niñerías. Esta semana, por ejemplo, en los grupos de hombres que ya empezamos a reunirnos, el Señor nos hablaba un poco acerca de eso. En el vivir en paz los unos con los otros, tanto aquí como con la gente de allá afuera, en lo que sea posible. Y todavía hay personas que viven luchando con esto porque aún dentro de la congregación pueden haber diferencias. Pueden haber principios de enemistades dentro de la iglesia. Y eso es una niñería que el Señor está diciendo no puede pasar en medio de la iglesia. Y más aún cuando ya nos ha dado un mandato, nos ha dado una exhortación de que tienes que vivir en paz con todos los hombres. De que si hay una diferencia con el hermano, yo no puedo guardarme en eso y decir, no, es que él es el que tiene que dar su brazo a torcer, no yo, porque es que si tú supieras es que él fue el que empezó, es que tú no sabes lo que ella me dijo, es que tú no sabes lo que él dijo. Y empezamos a guardar resentimiento, sí Señor, dentro de la misma iglesia. Es un contrasentido. Y obviamente esto también aplica hacia mis relaciones con la gente de afuera. En lo que sea posible debo mantener esa paz.
No puedo ser un cristiano que mantenga rencillas con gente de afuera. Si tengo una diferencia con alguien de afuera, que ojalá esa diferencia quizás se mantenga no porque tú lo hayas propiciado, no porque tú no hayas hecho todo lo que la palabra dice que debes hacer, sino porque la otra persona no quiso definitivamente. Estoy hablando de gente de afuera. Pero no puede ser que la diferencia se mantenga porque tú no das tu brazo a torcer. Porque en tu orgullo tú dices, no, yo no tengo por qué pedir perdón, yo no tengo por qué acercarme porque fue él, fue ella. Es que tú no sabes, fue injusto. Mira, el Señor en este sentido nos dice que nosotros tenemos que morir a nosotros. Que tenemos que morir a nuestra manera egoísta de vivir porque pasamos pendientes de nosotros. Es que me sentí mal, me sentí herido, me sentí traicionado, me sentí ofendido. ¿Quién fue más ofendido que el Señor? ¿Quién fue más abofeteado que el Señor? ¿Quién fue más ridiculizado que el Señor? Y Él nos dejó el mejor ejemplo a seguir. Y nosotros pensamos que nuestras situaciones son peor que lo que pasó el Señor. Y nos montamos en una película. No, es que tú no sabes. Sí, tal vez yo no sé, pero el Señor sí. Y eso es lo que cuenta. Y el Señor dice, tienes que vivir en paz con todos los hombres, mientras esté en tus manos hacerlo. Y ¿sabes qué? La mayoría del tiempo está en nuestras manos. Y nosotros simplemente nos volvemos a nuestro orgullo porque por eso les decía al principio, el mayor enemigo está aquí. El diablo es nuestro enemigo, pero este corazón que está aquí es perverso. Jeremías no se equivocaba cuando lo decía. Porque tú dejas de estar alerta por un instante, dejas de orar, dejas de leer la palabra, dejas de hacer el ejercicio espiritual y ¡pum! Por ahí sale el corazón perverso. Que no nos alcanzamos a imaginar lo que este corazón puede hacer. Por eso el mismo Señor en Jeremías dice, ¿quién lo conocerá? El que lo conoce es el Señor, ni siquiera nosotros nos conocemos. Y como Él nos conoce, Él nos advierte y dice, ¿sabes qué? Bájale al orgullo y ves, pide perdón, ves y habla, ves y exhórtale en amor. Porque eso es lo que Dios ha establecido y tenemos que ser fieles a esa palabra. Amén. Entonces, ser valiente, portarse varonilmente, dejar de ser niños espirituales, dejar de armar pataleta. Siguiente exhortación, sean ¿cómo? Niños, ¿qué dice allí? Sean, pero díganlo con fuerza, ¿sean qué? Ok, no me convence, pero ahí vamos. Ok, sean fuertes, es la siguiente exhortación. En otra versión dice, esforzaos, esfuércense. Es un mandato que también el Señor está diciendo. ¿Es fácil llevar al cumplimiento lo que dice la palabra? No es fácil. Pero el Señor dice, esfuérzate. Yo te he dado el Espíritu Santo para que en medio de tu debilidad tú puedas ser fortalecido, pero de parte tuya tiene que haber una intencionalidad. Quiero obedecer, voy a tomar decisiones. Ayer meditábamos en Jonás, estos marineros que estaban con Jonás en la barca, los ninivitas. Los ninivitas, Jonás estuvo diciendo, en Nínive será destruida, Nínive será destruida, Nínive será destruida, y ellos creyeron la palabra y empezaron a tomar decisiones de forma inmediata. Todo el mundo, desde el más rico hasta el más pobre, se vistieron de cilicio, hicieron todo lo que tenían que hacer. Se esforzaron porque entendían que el Señor necesitaba que hubiese cambios. Tenían que hacer la tarea, tenemos que salir de nuestra zona de confort. Nosotros como cristianos no estamos llamados a vivir cómodos en ese sentido. El Señor siempre está pidiendo algo, siempre está diciendo, cambia aquí, modifica esto, quita esto. Siempre estamos en la labor de revisarnos a la luz de la palabra, que está bien, que está mal, e ir
inquietándonos siempre. No podemos llegar a un momento en el que diga, ya lo hice todo, porque ese es principio de necedad. No, ya mi vida está cubierta, ya yo hice todo lo que tenía que hacer, ya yo soy el cristiano que Dios demanda que sea. Siempre hay algo por lo cual hay que esforzarse y el Señor nos lo demanda de esa manera. Quiero que vayamos a 2 de Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo 2, 1. Okay. Versículo 1 dice, bueno, el capítulo ustedes lo conocen, un buen soldado de Cristo Jesús. Dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Versículo 3. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es soportar? ¿Qué significa eso? Que van a haber situaciones en las cuales vamos a tener que salir de nuestra zona de confort. Versículo 11 al 13 de ese mismo pasaje. Versículo 11. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Versículo 15. Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Todo empieza con el esforzarse y lo lleva a la figura del obrero. ¿Un obrero es flojo? Un buen obrero se mueve. Un buen obrero tiene que hacer muchas cosas que requieren esfuerzo, que levantar cosas, mirar por acá y todo lo que gira alrededor de su oficio tiene la palabra esfuerzo impreso en él. Por eso no se equivoca el Señor al usar la figura del obrero para hablarnos un poco del esfuerzo que tiene que operar en nosotros como cristianos. No podemos ser flojos en nuestra vida espiritual. No podemos ser acomodados, conformistas. Si hay algo que aprendemos en la palabra es que nosotros siempre tenemos que estar clamando, siempre tenemos que estar en esa angustia, desde una perspectiva correcta, angustiados por el hecho de que necesito que el Señor siga hablando a mi vida, necesito que el Señor siga ayudándome a comprender su palabra, ayudándome a obedecerla, pero nunca el obrero del Señor es un obrero flojo. Siempre el esfuerzo lo caracteriza. Amén. Entonces no está de más esa exhortación allí al finalizar esta carta de Primera a los Corintios. Vamos allá precisamente, Primera a los Corintios 16 nuevamente. Y vamos con la última exhortación que hace el apóstol Pablo dentro de ese grupo de 5 exhortaciones, versículo 13. Dice, y hagan todo. ¿Con qué cosa? Con amor. Y hagan todo o hacer todo por amor, como dice la Nueva Versión Internacional. Esto es muy importante, como todas las exhortaciones, y tiene Pablo toda la autoridad para decirlo porque pasó un capítulo entero diciéndoles a ellos acerca del amor, de hacer las cosas en amor. Si quieres, vayamos un momentico a 1 Corintios 13, que fue el pasaje en donde Pablo fue muy explícito al hablar de esto, obviamente relacionándolo puntualmente con el tema de todo esto de las lenguas, todo esto de los dones, etcétera, pero que aplica a todo lo que significa hacer todo por amor, en el amor del Señor. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso, un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía, entendiera todos los planes, secretos de Dios, contara con todo el conocimiento, si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso.
pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Y sigue él hablando y describiendo qué implica el amor que el Señor está transmitiendo a los corintios, y no es coincidencia que él nuevamente lo repita como parte de estas exhortaciones al final, porque como iglesia no podemos olvidar que si las cosas que hacemos no las hacemos en amor, ese amor que proviene de parte del Señor en nuestras vidas, entonces apague y vámonos. Porque yo puedo exhortar a alguien, yo puedo enseñarle a alguien, pero si no hay amor detrás de eso, olvídate. No es agradable al Señor, porque lo estaremos haciendo desde una perspectiva muy religiosa de las cosas, y eso no agrada al Señor. Entonces, como parte de estas exhortaciones, hagan todo con amor. Amén. El versículo 15 lo leímos la vez pasada, al hablar de Estéfanas, 15, 16, 17, 18, lo leímos como parte de esos personajes puntuales, Estéfanas, Apolos y Timoteo, a los cuales el Señor los envía para que nuevamente ellos pongan en práctica lo que ya les había exhortado al principio. No pueden seguir idolatrando hombres, tienen que tratarlos como el Señor manda. Brincamos al versículo 19. Entonces, saludos finales de Pablo. Dice: las iglesias de aquí en la provincia de Asia les mandan saludos en el Señor, igual que Aquila y Priscila y todos los demás que se congregan en la casa de ellos para las reuniones de la iglesia. Todos los hermanos de aquí les envían saludos. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Ahora, y sigue él diciendo: si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. No es coincidencia que brinquemos entonces de la última exhortación del amor a este versículo 19 y lo que sigue, porque lo que nos muestra en esto que muchas veces leemos por encima y decimos que es una mera cortesía, pensamos que es una mera cortesía de Pablo al terminar sus cartas, lo que nos está mostrando es precisamente que hay amor en medio de estas iglesias que están en la provincia de Asia y que le mandan saludos a esta iglesia que está en Corintio. Hay amor, y enfatiza nuevamente: salúdense a unos a otros con amor cristiano, tomando esa idea no del saludo como tal, sino, mira, todo tiene que estar permeado por el amor. Todo tiene que estar, afectado por ese amor que el Señor nos ha dicho que debe operar en medio de la iglesia. Y aún el apóstol Pablo lo vierte: si alguien no ama al Señor, tal persona es maldita. Señor nuestro, ven. Que la gracia del Señor Jesús sea con ustedes. Mi amor a todos ustedes en Cristo Jesús. Termina la carta de primera a los Corintios con esta exposición, un poco de exposición acerca del amor que debe operar en medio de la iglesia, y que tiene que hablarnos mucho a nosotros. Porque si hay una iglesia que también fue criticada porque había falta de amor al Señor como tal, y que eso deriva obviamente en la falta de amor para las demás cosas que corresponden a la iglesia, fue la iglesia de Éfeso, en la carta, en Apocalipsis, cuando le habla acerca de precisamente eso que estaba faltando, eso que antes hacía parte de ellos como iglesia y que ahora estaba escaseando y que hace parte de la vida de iglesia. Amén. Entonces, repasemos nuevamente lo que el Señor nos dijo en todo este pasaje de 1 Corintios 16, y con eso terminamos, para que lo podamos repasar como debe ser. Empezó el apóstol Pablo con una palabra clave, y esa es considerar lo que el Señor iba a decir acerca de la generosidad, que es otro aspecto que también tiene que estar presente en la iglesia. La iglesia debe ser generosa al dar, no puede ser, voy a decir esa frase, no puede ser cují. ¿Qué es ser cují? Duro, porque el Señor ha dicho que esa parte que aunque parece muy terrenal, ¿verdad? El dar dinero, el dar para las necesidades, mucha gente lo ve como muy terrenal y muy desconectado quizás de lo que viene diciendo Pablo en 1 Corintios 15. Cuando habla de la resurrección de Cristo, tiene mucho que ver con el crecimiento de la iglesia.
La iglesia no puede ser enana en la generosidad y pensar y creer que es una iglesia llena de dones, llena de ministerios, llena de talentos en el Señor y que no puede ser generosa al mismo tiempo. Y Pablo le coloca el ejemplo de las iglesias de Galacia que están siguiendo ese patrón. Luego pasamos por el hecho de ver a Pablo siendo un hombre dependiente de la voluntad del Señor, de la guianza del Señor, al hablarnos un poco de sus planes. Dice, pienso ir acá, pienso ir allá, si el Señor lo permite, y nos hablaba mucho acerca de cómo nosotros podemos vertir eso que hacía Pablo en nuestras vidas. Nosotros siempre tenemos que depender de la voluntad del Señor expresa en su palabra. Mi toma de decisiones se debe basar en la voluntad del Señor expresa en su palabra. Pero para muchos eso es algo que todavía no tiene una conexión en la práctica. Y el Señor está llamándonos a que entendamos que ese libro llamado Biblia debe ser nuestra brújula en este transitar que nosotros estamos teniendo, porque somos peregrinos en este mundo. Somos peregrinos, no somos de este mundo. ¿Cuántos dicen amén? Como no somos de este mundo y estamos apuntando a la meta, que es la Jerusalén celestial, la vida eterna en Cristo Jesús, entonces en medio de este peregrinaje nosotros necesitamos dirección, necesitamos nuestra brújula, la palabra del Señor, que nos va a ayudar a tomar decisiones en medio de este peregrinaje y que no nos pase lo que le pasó al personaje del Progreso del Peregrino. ¿Cuántos se la leyeron? ¿Okay? Muchas veces había cosas que lo buscaban sacar del camino, ¿okay? Y eso es algo que nos pasa a nosotros como peregrinos en este mundo. Pasamos luego a estos personajes puntuales, Timoteo, Apolos y el señor Estéfanas, que son usados como referentes no por mera coincidencia, sino porque el Señor pretende que los corintios lleven a la práctica lo que ya el Señor les ha exhortado acerca de la idolatría a sus líderes. Quiere que enseguida pongan en práctica lo que ya el Señor les ha desmontado en esa pelea que tenían al principio de la carta. Seguimos con estas 5 exhortaciones que, como pudimos ver, son exhortaciones muy profundas y que tienen que ver con nuestro crecimiento como iglesia, y termina la carta profundizando en el amor que debe operar en medio de la iglesia. Amén. Esperamos que el estudio de Primera a los Corintios haya sido un estudio hecho a conciencia, hecho con toda la intencionalidad por parte de ustedes, por lo menos para los que el Señor nos permitió exponerlo aquí al frente de ustedes. Ha sido una gran bendición. El Señor nos ha ayudado a crecer en ese sentido al estudiar esta carta. Esperamos que haya sido también la misma reacción que se haya generado en ustedes. Amén. Entonces vamos a orar y pasamos entonces a nuestro tiempo de coinonía y preparar.